Muy bien, mis amados, buenos días a todos, que el Señor les bendiga en este hermoso y maravilloso día, que la bendición de Dios esté con ustedes, con sus familias, que el Dios Todopoderoso sea guardándonos, iluminándonos en este nuevo día, en este nuevo despertar, esta nueva mañana. Vamos a comenzar enseguida con nuestro estudio, que comenzamos esta semana, que tiene que ver con los beneficios de la obediencia. Todos los resultados y las cosas buenas que vienen a nosotros, que somos los más beneficiados cuando nosotros obedecemos. Simplemente cuando nosotros tomamos una decisión muy seria en nuestra vida, decir, voy a comenzar a caminar verdaderamente como Dios dice, voy a comenzar a obedecer los principios y las verdades de Dios, ahí nosotros vamos a dar cuenta de tantos beneficios que nosotros vamos a poder obtener. Para esto, por favor, vayan abriendo sus Biblias, vayan abriendo sus libretas de apuntes y vamos a estudiar en esta serie que hemos titulado Los beneficios de la obediencia. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Mi obediencia hará cumplir el propósito de Dios en mi vida. Noten el título, mi obediencia, lo que yo haga, depende de nosotros, de una manera personal, de una manera individual. Mi obediencia hará cumplir el propósito de Dios en mi vida. Una de las pruebas más grandes que nosotros tenemos en la fe, aquellos que decimos que tenemos fe en Dios, donde verdaderamente se muestra, se evidencia la fe de una persona, porque es que es muy fácil nosotros decir yo tengo fe, sí, yo soy una persona de fe, ok, y todo eso es valedero, pero la verdadera prueba, yo diría que la prueba más grande, la prueba cumbre de una persona que tiene fe, se llama la obediencia. Ahí en la obediencia es donde nosotros verdaderamente determinamos qué tanta fe tenemos en Dios. Cuando tú y yo nos hacemos el propósito de creerle a Dios, aunque no entendamos las cosas, simplemente por obediencia comenzamos a dar esos pasos, ahí se evidencia verdaderamente la fe que nosotros tenemos. No es lo que yo estoy sintiendo, no es lo que yo estoy pasando, no, es simplemente que yo creo una palabra que Dios me ha dado. Y yo no vivo por lo que estoy mirando con mis ojos físicos, sino que me sostengo como viendo al invisible. Recuerda que la Escritura dice eso. Nosotros nos sostenemos aunque no vemos las cosas, pero sabemos que nos tomamos de la mano de Dios y que Dios no nos va a dejar en vergüenza, Dios no nos va a dejar en la mitad del camino. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de cosas que no tenemos todavía. Cuando hablamos de fe, hablamos de cosas que esperamos, que aunque no las tengamos, las esperamos. Pero la prueba más grande de la fe, repito, es la obediencia, para que tú lo guardes en tu mente en esta mañana como uno de los principios de vida para nosotros. La prueba más grande de un cristiano se llama la obediencia. Es decir, a mayor obediencia, mayor evidencia de fe. Todos tomamos de una u otra manera, en determinados momentos, tomamos decisiones creyendo que van a transformar esa decisión que yo tome, ese paso que yo dé, eso que yo haga. Siempre lo que nosotros hacemos, creemos que viene un respaldo de Dios, que viene una bendición. Ninguno de nosotros vamos a tomar decisiones o vamos a tomar acciones sin esperar un buen resultado. Ninguno va a poder pensar en eso. Por ejemplo, ninguno va a decir voy a crear una empresa para fracasar. Eso creo que no está en la mente de ninguna persona, ¿verdad? Cuando nosotros creamos una empresa, cuando creamos un negocio, cuando creamos algo, lo creamos con el propósito, con el firme propósito de salir adelante, que la bendición de Dios esté con nosotros y que a través de ese negocio, de esa empresa, de ese emprendimiento, nosotros podamos salir adelante. Lo mismo sucede cuando una persona da el segundo paso más importante en su vida, que es el matrimonio. Cuando la persona se casa, ninguna persona, lógicamente, naturalmente, se va a casar para ser un infeliz, para pasar por necesidades, para que le vaya mal en la vida. No. Cuando una persona se casan con la ilusión, se casan con el deseo que ese matrimonio va a ser de bendición, que van a prosperar, que van a poder adquirir las cosas que siempre han querido, que se van a amar, que van a poder compartir, que ya cuando vengan los hijos, entonces van a disfrutar una hermosa familia. Y todo eso, cuando nosotros comenzamos a imaginar algo, cuando comenzamos a proyectar algo, cuando damos un paso, a todo esto le agregamos la fe. Porque nosotros no lo tenemos todavía, pero creemos que a través de la fe nosotros vamos a transformar nuestra vida. Por eso es que es tan importante, mis amados, que las decisiones que nosotros tomemos sean unas decisiones que vayan bien enfocadas siempre en que vamos a obedecer, vamos a tomarnos de la mano de Dios para que en ese sentido nosotros podamos ver la bendición.
Cuando una persona, un joven, comienza una carrera universitaria, este joven cuando comienza su carrera comienza con esos sueños, con esos anhelos, de decir yo voy a la universidad a recibir conocimiento para que Dios me ilumine, para que Dios a través de ese conocimiento yo pueda ser útil para ayudar a transformarme no solamente en mi vida, sino que también pueda transformar a otros a través de mi carrera. Entonces ninguna de las personas, conscientes o inconscientes, va a decir no, yo quiero esto para pasar por necesidades o situaciones difíciles. Por eso, mis amados, cada anhelo, cada deseo va acompañado de la fe. Cada emprendimiento va acompañado de la fe. Pero debemos tener claro que para que nosotros veamos el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, en los diferentes ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollemos, siempre tenemos que tener en cuenta la obediencia. Siempre cuando nosotros escuchamos hablar de la obediencia, debemos entender que la obediencia como principio para nuestra vida, la obediencia trae bendición. Diga conmigo, la obediencia trae bendición. Y obviamente que cuando nosotros obedecemos, nosotros vamos a poder permitir que Dios cumpla el propósito que Él tiene con nosotros. Ahora, si nosotros lo miramos desde otro punto de vista, podríamos decir que también nuestra desobediencia hará que los planes y proyectos de Dios se dilaten o posiblemente se trunquen. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos los que determinamos eso. Ustedes saben, por ejemplo, que el pueblo de Israel Dios tenía una meta con ese pueblo para llevarlo a su tierra de bendición, a la tierra de las promesas. El plan de Dios, dentro del plan original de Dios, era que simplemente fueran un par de semanas, unos 11 días, que se demoraran en esa travesía. Pero esos 11 días se convirtieron en 40 años, no porque Dios no fuera capaz, no porque Dios no quisiera, sino sencillamente porque la misma actitud del pueblo, que fue la desobediencia, fue la incredulidad, fue la duda, fue la que dilató eso. A la postre Dios cumplió su propósito, sí, pero de 11 días se pasaron a 40 años. Y esto nos da una enseñanza para nosotros, mis amados, que a mayor desobediencia, pues se va a dilatar eso, se va a postergar lo que Dios tiene planeado con nosotros, y entonces pues sí, Dios tiene un plan y un propósito con nosotros y tarde que temprano va a llegar, pero podría ser mucho más fácil, podría ser mucho más rápido, mucho más efectivo cuando nosotros nos decidimos simplemente a obedecer a Dios, porque en la obediencia a Dios se cumple el plan y el propósito que Dios tiene trazado para con nosotros. Tú y yo no tenemos ni idea de lo que Dios tenga planeado para nosotros, pero ya lo tenemos de antemano por el mensaje que nos dio estos días, que los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida son planes para bien, son planes para bendecirnos, que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios siempre son mejores que nuestros pensamientos. Entonces, ¿para qué seguimos nosotros luchando, tratando de hacer las cosas a nuestra manera cuando Dios tiene otro camino, cuando Dios tiene otra forma donde nos puede bendecir? Lo mejor y lo más sensato es que nosotros definitivamente digamos no, ya no me pongo yo a luchar más, simplemente voy a tomar una determinación de obedecer. Y cuando obedecemos, entonces vamos a recibir los beneficios de la obediencia. Y de ahí el título de esta serie. Siempre que escuchamos la obediencia, entonces decimos que trae bendición. Y cuando pensamos en la bendición, nosotros queremos obtener la bendición. Si nosotros vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, para que por favor abran ahí sus Biblias, en el capítulo 28, a partir del verso 3, nosotros nos vamos a dar cuenta que para obtener esa bendición que tanto anhelamos, que tanto deseamos, nosotros necesitamos ser obedientes. Nosotros debemos ser obedientes. Que esto no es así nomás que cualquiera puede recibir la bendición, no. Esta es una bendición reservada, escuchen, reservada para los hijos de Dios que caminamos en obediencia. Tú decides si la recibes o la pierdes. Pero no es de Dios, no es porque Dios no te la quiera, no, es porque está en nosotros, en nuestras manos, que obedecer para poder recibir estas bendiciones. Dice a partir del verso 3, noten todo el pensamiento que Dios tiene para con nosotros sus hijos, lo que Él anhela para nosotros sus hijos, para aquellos que hemos decidido creer. Dice la Escritura, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, es decir, bendición para nuestros hijos. Noten, mis amados, la obediencia que nosotros tengamos a Dios va a acarrear como consecuencia bendición para nuestros hijos. Y fíjense que lo hemos hablado en estos días y durante la serie, que nosotros somos un eslabón, que si nosotros nos cortamos de esa cadena que Dios promete de bendición, pues nuestros hijos también indudablemente van a ser afectados porque es parte de nuestra generación. Y aquí hay una consecuencia bien importante, que cuando nosotros decidimos obedecer, no solamente que somos bendecidos nosotros, sino que Dios también promete bendición para nuestros hijos y la descendencia. Escuche lo que dice, bendito
serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, recordemos que el sistema económico que existía en ese tiempo para Israel era un sistema agrícola, ganadero. Pero hoy fácilmente esto puede traducirse a las actividades que nosotros desarrollamos hoy en día. Está hablando de que el Señor, cuando nosotros somos obedientes, va a bendecir el trabajo, lo que tú haces con tus manos, tu empresa, tu negocio, la actividad económica que tú desarrolles. En versículo 5, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito lo que nosotros hagamos, mis amados, el alimento, la provisión diaria, pero que también sobre nosotros hay una protección, hay una cobertura cuando tú sales, cuando tú entras, y no solamente para ti, sino también para tus hijos. Hay como una campana de protección que Dios tiene con sus hijos. Hay como un blindaje que Dios está prometiendo para aquellos que caminamos en obediencia. Escuche lo que dice el verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Esta es una promesa hermosa para nosotros, que no tenemos que salir a pelear, a defender nuestros derechos. No. Dios dice que Él va a pelear por nosotros, nos protege, es una protección, mis amados. Y ayer hablamos algo bien importante, y es que nos volvamos en amistad con Dios, porque cuando nosotros somos amigos de Dios, Dios va a pelear por sus amigos, Dios va a pelear por sus hijos. Dios va a pelear por su descendencia, y nosotros somos parte de la descendencia de Jesús, y Jesús vino para ganar esa victoria por nosotros. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Noten que aquí es bien importante, que no somos nosotros luchando, saliendo a buscar la bendición, sino que aquí la Biblia nos está diciendo algo bien lindo, y es que Jehová, Dios, es el que va a enviar la bendición sobre nosotros, sobre el trabajo, sobre lo que nosotros desarrollamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos comenzado proyectos? ¿Cuántas veces hemos comenzado ideas de negocio? ¿Cuántas veces hemos querido comenzar a hacer, quizás de pronto alguno tener una relación o un matrimonio y no salen las cosas bien? ¿Por qué razón? Porque Dios no está ahí, porque lo hacemos a nuestra manera, sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin caminar en la obediencia que Dios demanda. Y es que a veces nos volvemos nosotros como un poco insensatos, pidiéndole a Dios: Señor, bendice este matrimonio o bendice esta relación, cuando ni siquiera está caminando bajo la bendición de Dios. Y es que es bien importante: Señor, bendice este negocio, cuando es un negocio que no le agrada a Dios en su actividad, que no están honrando a Dios, que no hay la bendición de Dios sobre ese negocio. Y por eso es que es bien importante, mis amados, el camino, el paso de la obediencia. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Noten que es bien importante este verso 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Y es que esto es bien importante, mis amados, porque lo que Dios quiere es levantarse como ese guerrero victorioso, levantando esa bandera, ese Jehová Nisi, que dice la Escritura, ese estandarte de victoria, para que la gente vea en un tiempo como este, donde hay un alejamiento de Dios, donde la gente no quiere saber nada de Dios. Dios quiere levantar con un pueblo para que la gente vea que verdaderamente Dios existe y que Dios guarda, Dios preserva. Y aunque muchos negocios se quiebren, aunque muchas personas pasen por necesidades en este tiempo, Dios dice: yo quiero levantar un pueblo para demostrar que yo soy el que los bendigo, que no dependen de un sistema, que no dependen de una situación en particular, sino que dependen de mí. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, mis amados, ténganlo por seguro que todo nos saldrá bien. Escuche lo que dice el verso 10: y verán todos los pueblos de la tierra. Ahí está. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, te respetarán. Ese temor es de respeto. No respeten, no, un momentico, no nos metamos, porque es que Dios está con ellos. Porque ellos van a entender que cuando se metan con nosotros, se están metiendo con el mismo Dios. Porque Dios sale a pelear por nosotros. Y entonces la gente va a decir: no, con ellos no nos metemos, porque es que realmente ellos tienen el respaldo de Dios. Y entonces esto, mis amados, es parte de la protección de lo que Dios nos está ofreciendo. Dice la Escritura en el verso 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo.
Todo esto es hermoso y seguramente que los que están aquí quisieran, yo no sé, quiero que levanten sus manitos ahí, ¿cuántos quisieran verdaderamente tener esta bendición de parte de Dios? Que esto que está aquí en la teoría se vuelva una práctica. Y esto es el anhelo de todos nosotros, mis amados. Porque yo estoy seguro que Dios no nos trajo a esta tierra para hacernos infelices, para vivir, perdónenme la palabra, en desgracia todo el tiempo, ser unos desgraciados. No, al contrario, nosotros tenemos la gracia de Dios, por lo tanto no estamos entre el grupo de los desgraciados que son, y es una palabra, suena como grotesca, como dura, pero es que es realidad. Desgraciado es que sin la gracia de Dios, pero nosotros no somos ningunos desgraciados, nosotros estamos con la gracia de Dios. Por lo tanto, estas bendiciones Dios las ofrece a su pueblo y están ahí, disponibles para nosotros. Pero noten lo que termina diciendo este versículo en la parte B, porque algunos podríamos cortar el mensaje aquí y quedarnos en esto y decir gloria a Dios y bueno, vamos por esas bendiciones. Pero la Biblia pone un condicionamiento. Dice, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios. Noten que ahí está la palabra obediencia. Por eso estamos hablando que la obediencia trae la bendición. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, verso 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Buscar otros dioses, buscar otros sustitutos, buscar intermediarios. Nosotros no necesitamos ningún otro Dios. Nosotros solamente dependemos del Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, y sabemos que Él es el que está dando esa promesa para su pueblo, para sus hijos. Por eso si nosotros analizamos cómo comienza este pasaje, ahí en Deuteronomio capítulo 28, en los primeros 2 versículos nos damos cuenta del condicionamiento, de lo que Dios está pidiendo para luego ofrecer lo que hemos leído anteriormente. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, acontecerá, o sea, vendrá como resultado, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Noten, mis amados, que comienza ese texto de Deuteronomio 28, comienza hablando de los beneficios para nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios. Es decir, que está en nuestras manos que estas promesas, alguno puede decir, no, pastor, pero eso no es verdad. Ok, yo no voy a contradecir eso. Ahí está en la Biblia y yo creo en lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que algunos la van a recibir y otras no la van a recibir. Los que van a recibir son aquellos que dicen, yo me decido a creer esta palabra, me apropio hoy, un día como hoy que recibo esta palabra, seguramente la hemos leído muchísimas veces, pero alguien seriamente dice, bueno, pensándolo bien, yo voy a comenzar a vivir esta palabra porque es una promesa y ninguna promesa de Dios cae por tierra, ninguna palabra de Dios vuelve vacía. Si Dios la está diciendo no es para completar ahí en un libro, no es como para ilusionarnos o motivarnos, no, es una realidad para aquellos que deciden creer la palabra de Dios. Ya que el gran secreto en todo esto está en creer lo que Dios nos está diciendo. Tú puedes tomar la palabra y creerla y decir, yo voy a creer esa palabra, pero no solamente la voy a creer, la voy a vivir. Por eso, mis amados, ustedes notarán que será una tarea para que ustedes revisen hoy. También vienen unas consecuencias por la desobediencia. Y ahí la encuentras a partir del verso 14, para que tú lo leas en tu casa, no es el tema de hoy. Para que tú mires también las consecuencias de una persona que dice, no, yo no le quiero prestar atención a esto, yo vivo mi vida a mi manera, perfecto. Entonces ahí vienen unas consecuencias también por la desobediencia. Recuerde que Dios es un Dios justo, es una balanza. Si tú obedeces, tienes esto. Si no obedeces, pues vas a recibir también eso. Dios va a dar a cada quien lo que corresponda de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Hay una condición, y es que si tú obedeces, todas las bendiciones vendrán sobre ti. Pero lo hermoso aquí es que no es por un día, no es algo temporal, sino que habla por siempre, por siempre. Pero anticipadamente, yo quiero que siempre guardes esto, anticipadamente viene una condición. Porque es que la gente se la pasa reclamándole, Dios, pero ¿por qué no me das? Dios, pero ¿por qué? Pero cuando se realizan su vida, no es una vida de obediencia. Y es que Dios no es un mensajero, Dios no es un sirviente nuestro para que tenga la obligación de darnos esto. Y es que tu palabra, y le citan la palabra como si no hubiese sido el mismo Dios el que la redactó y el que se la entregó aquí a Moisés.
parece que como, Dios, mire, la Biblia dice esto, mire Dios, y se la ponen a Dios como que encarando, como que enfrentando a Dios. Y mis amados, a veces falta respeto y falta reverencia. Y Dios dice, yo lo siento, pero es que tú no estás caminando en obediencia y yo no puedo hacer absolutamente nada. Porque Dios es un Dios de legalidad. Y esto es bien importante, mis amados. Cuando tú caminas en la legalidad de la obediencia, tienes la autoridad para poder decir, Señor, mire, esto yo lo he hecho y seguramente que la bendición va a venir. Hacemos nuestra parte y Dios seguramente va a hacer su parte. Ahora, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dice, así lo va a hacer. ¿De quién dependen las bendiciones? De nosotros, no de Dios, porque Dios las tiene contempladas, su mano no se ha cortado para bendecir a su pueblo. ¿De acuerdo? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos. Dios se mantiene y Dios es inmutable. Dios lo dice y así es. Hay otro pasaje en la Biblia que ustedes también lo conocen muy bien, que es Josué, capítulo 1, a partir del verso 7. Dice la escritura, solamente, esfuérzate y sé valiente. Claro, mis amados, porque es que esto no es nomás así de estar aquí y ya. Tenemos que poner de nuestra parte. Cuando el Señor habla de forzarnos y ser valientes, es que tenemos que tomar decisiones serias. Tenemos que revisar nuestra vida y sacar aquellas cosas que no son agradables. Y eso no es para cobardes, es para valientes. Es para valientes tener que dejar, si alguien tiene un amante, dejar a su amante. Si alguien tiene un vicio, dejar ese vicio. Eso es para valientes, no es para cobardes. Hay que forzarnos, hay que pagar un precio. El venir en una mañana como esta demanda esfuerzo. ¿Qué hacemos? Si viene una batalla y una lucha, me levanto, no me levanto. Y al final dice, no, ¿qué cuento? Yo voy a crecer espiritualmente, seguramente Dios tiene una bendición para mi vida. Y nos esforzamos. Cuando viene la tentación, decimos, no más tentación. Nos esforzamos, damos algo más, hacemos lo que corresponde hacer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces es un esfuerzo y es para valientes, mis amados. Esto no es para cobardes. Caminar como hijos de Dios es para valientes y más en un tiempo como esto y los tiempos que se avecinan. Es para personas valientes, personas que dicen, no importa lo que venga, no importa las crisis, no importa lo que me digan, yo me mantengo firme. Es para valientes. El cobarde es que cuando alguien le dice, no, pero usted es un fanático, sí, no, yo no quiero ser fanático, yo me retiro. No sea cobarde, sigue adelante, no importa lo que digas, porque es que no estás escuchando que Dios está contigo y que Dios te respalda y Él es el que te va a sacar adelante, Él es el que va a pelear por nuestros enemigos. Mire lo que dice la Biblia, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, las mismas palabras que están arriba. Es decir, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, mis amados, no nos dejemos desviar, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es un principio, entre otras, si hay empresarios acá, es un principio de prosperidad en lo que tiene que ver con negocios o cualquier actividad. También habla de la familia. Prosperidad no solamente es en la parte monetaria, económica. No, también hay hogares que se pueden prosperar. Este es un hogar próspero no porque tenga muchas cosas materiales, no. Porque nos amamos, porque nos queremos, porque obedecemos la palabra de Dios, porque Dios nos bendice, Dios nos guarda. Eso se llama prosperidad. Es que a veces la prosperidad solamente la limitan a cosas materiales, al dinero y cosas como esas. Pero la prosperidad va mucho más allá. Y note lo que dicen, que si no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, entonces dice, para que seas prosperado, no en algunas cosas, noten que es bien importante eso, dice, en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca, escuchen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, es bien importante, guardar y hacer. Van las dos cosas de la mano, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Y aquí es bien importante porque están estas palabras que son claves aquí, que guardes. O sea, esto que estamos haciendo hoy es Dios dándonos la palabra y algunos dicen, sí, yo la quiero tomar, pero no se queda solamente en que tú estés aquí en la reunión, no se queda solamente en que tú hayas escuchado o estés escuchando esta palabra. Esto es importante, eso ya es un paso. Pero tenemos que ir a la acción, mis amados, porque es que la fe sin las obras es muerta, no vamos a tener resultados. Es que alguien decida tomar esta palabra y ese alguien puede ser tú que estás ahí escuchando desde la comodidad de tu casa, que tú digas, yo voy a tomar esta palabra y yo no importa los años que tenga, la condición en la cual estés hoy, sino que simplemente dices, voy a obedecer esta palabra, voy a caminar en esta palabra, voy a verdaderamente a partir de ahora tomar la palabra de Dios en serio. Que esto no se convierta como en una muletilla, como para que me vaya bien. No, es que nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios para que guardes y hagas conforme a como está escrito. Y entonces, dice la escritura, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas, no temas. Aquellos que se llenan de temor, tranquilos, mis amados. Ya hablamos la semana anterior sobre el tema del temor y la inseguridad, los miedos y una cantidad de cosas que están ahí, la duda, el escepticismo y una cantidad de cosas que están ahí que no son agradables ante los ojos de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Habla de perseverancia, habla de personas que comenzamos esta carrera y no vamos a quedar a mitad del camino, que aunque no veamos los resultados, seguimos aquí en pie de lucha. Señor, creemos porque estamos sostenidos de una palabra que tú nos diste. Aunque tú digas, es que me siento, mi cuerpo todavía me está doliendo, y pueda que sí, eso puede ser natural y no vamos a negar una realidad, pero también creemos que hay una promesa que Dios está obrando en tu cuerpo, que Dios te va a sanar, que Dios te va a sacar adelante y que seguramente, si no es en este tiempo, un día vas a tener un cuerpo que no va a tener ningún dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, y es una promesa que nosotros tenemos. Algunos dicen, no, pero es que yo cuánto tiempo llevo y no veo una bendición aquí física, ni casa tengo. No te preocupes, no te afanes, no es lo más importante en esta tierra. Puede ayudar, sí, es una bendición tener casa, posiblemente los que la tienen dicen que sí, pero también yo puedo decir que aún sin casa podemos ser felices. Es decir, ese no es lo que va a marcar la diferencia, porque hay muchas personas que pueden tener muchas casas, pero no tienen hogar. Pueden tener el dinero para comprar mansiones enteras, edificios enteros, pero no tienen hogar, mis amados. Por eso, si tú no tienes casa, no te preocupes, pero tienes un hogar. Dale gracias a Dios, que es mucho más importante que tener cosas, que tener ladrillos y una cantidad de cosas, porque hay mucha gente que tiene tanto dinero y pueden comprar tantas casas, pero nunca podrán comprar un hogar como el que tú tienes. Por lo tanto, fíjense que Dios nos manda que nosotros seamos esforzados y valientes, que no temamos, que no desmayemos, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow. Y esta palabra es un detonador, mis amados. Porque es que Dios está diciendo, mira, si tú caminas en obediencia, si tú te decides, si tú te resuelves verdaderamente a obedecer mi palabra, a tomarse de la mano de Dios, a tomarse de lo que yo te estoy diciendo, dice el Señor, no te preocupes que yo estaré contigo por donde vayas. Y esto es un respaldo muy grande, mis amados. Fueron las mismas palabras que Moisés le dijo, Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no iré. ¿Por qué? Porque Moisés conocía ese principio. El principio, escúcheme por favor, el principio del éxito de una persona radica en que Dios esté con él. Mientras Dios esté con nosotros, tenemos garantizado el éxito. Muchas personas dicen, no, para mí el éxito es el dinero. ¿Y qué saca con que tengas dinero si Dios no está contigo? No, para mí el éxito es tener una carrera. Bueno, y qué bueno que tengas una carrera, pero si Dios no está contigo, Dios no te respalda, no va a pasar nada en tu vida. Tú puedes que no tengas nada o que tengas mucho, eso es lo de menos la parte económica. El secreto grande es que tú tengas la certeza que Dios va contigo. Porque si Dios va contigo, tú vas a salir adelante en todo lo que emprendas. En tu hogar, en tu parte de salud, en tu parte material, en todo lo que tú emprendas. Dios te está dando una promesa en esta mañana. Dios me está dando una promesa a mí también. Que si nosotros nos decimos obedecer a Dios, esto se va a cumplir. Algunos van a decir, yo llevo mucho tiempo en la vida cristiana y no veo resultados en mi vida. Bueno, hay que revisar la obediencia que has tenido a la palabra de Dios. Porque aquí no se trata, el éxito no es de acumular conocimiento, sino más bien de caminar con ese conocimiento que recibes, vivir esa palabra. Tú y yo, escuche que es el consejo que nos está dando a través de esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis amados? Tenemos que meditar en la palabra de Dios en todo tiempo, que la palabra de Dios se convierta como en ese manual verdaderamente de vida, como lo es, en todo tiempo, que tenemos que leerla, tenemos que guardarla, atesorarla, hacerla, vivir esa palabra, porque es que a veces la guardan, entonces la guardan y solamente la sacan en la mañana. Tengámosla ahí siempre como nuestro manual de vida, hablemos de la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios, que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, que lo que tú más hables sean las cosas de Dios. Recuerde que es lo que la Biblia dice, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Eso está en Mateo 12:34. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, mis amados, entendamos que la obediencia trae bendición. Recuerde que es como un imán, ¿no? Entre otras, que cuando tú obedeces es como un imán para que las bendiciones comiencen a llegar. Y muchas veces ni siquiera tenemos que salir a buscarlas, sino que las bendiciones van a llegar. Y fíjense que ese es un buen ejemplo del imán. Porque cuando tú caminas en obediencia, entonces como que esa bendición va a llegar. Busca a quién bendecir. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo para nosotros como iglesia. Pero también trae todo lo que tiene que ver con los recursos que tú puedas estar necesitando.
Porque el Señor suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria para aquellos que obedecemos. Porque esa palabra que está ahí, la gente se la cita a Dios: Señor, pero tu palabra dice que tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Yo necesito eso. Sí, pero revisa el contexto de ese pasaje de la Biblia y vas a encontrar que esa promesa se la dio Dios a través del apóstol Pablo a un pueblo que mantenía fidelidad con las cosas de Dios. Entonces, por cuanto tú has sido fiel, no te preocupes, que yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Porque es que a veces la gente también, que es otro punto, ¿no? La gente también con las cosas de Dios no son fieles, y entonces sí, yo quiero que Dios me bendiga, pero entonces a veces como que tenemos para todo menos para lo que corresponde en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y esto es bien importante que tú lo revises, por favor. Porque también es obediencia, es un paso de obediencia. Pero me dicen, pero lo otro. Tú no te preocupes, simplemente obedece lo que Dios te dice, hagamos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y Dios se encargará de hacer lo otro. Dios se encargará de callar la boca a muchos que de pronto critican y censuran y están juzgando cosas. Mis amados, tranquilos. Nosotros simplemente caminemos en obediencia. ¿Por qué? Porque estos pasajes anteriores que nosotros hemos leído, vemos que Dios respalda verdaderamente todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, pero en obediencia. Todo el que camine en obediencia va a recibir la bendición de Dios. Así como la obediencia es la clave del éxito, que es lo que estamos leyendo en estos pasajes, uno podría decir, escuchen, y aquí vas a encontrar algunas cosas importantes. La obediencia es la clave del éxito. Tú lo puedes guardar como una máxima para tu vida. La obediencia es la clave del éxito. No hay otra cosa que sea la clave del éxito en Dios, sino la obediencia. Muy bien. Pastor, pero es que yo no tengo la oportunidad de hacer una carrera, ¿será que puedo salir adelante? Claro, simplemente tú tienes que obedecer la palabra de Dios, que es la clave para el éxito. Es que yo no tengo dinero y quiero emprender. Bueno, comienza a caminar en obediencia. Con lo que tengas, comienza. Y te vas a dar cuenta que tú comienzas con eso pequeño, pero obedeciendo a Dios. Ahí manteniéndose en esa rectitud, en esa obediencia, esa fidelidad a Dios. Y Dios se encarga de bendecir tu vida. Así como la obediencia trae la bendición, es la clave para la bendición, yo podría decirles en esta mañana también que la desobediencia es la clave del fracaso. La desobediencia es la clave del fracaso. Noten ustedes las personas que han fracasado en alguna área de su vida, y vas a encontrar dónde, en qué momento se rompió, en qué momento comenzó a tener fracaso esa persona, esa familia, esa empresa o lo que sea, y te vas a dar cuenta que todo comenzó porque no siguieron los principios de Dios, porque desobedecieron el mandato de Dios, por alguna razón. Entonces se acabó el matrimonio. ¿Pero por qué se acabó el matrimonio? ¿Por qué fracasó ese matrimonio? Y vas a revisar, como que hilas un poquitico a ver dónde fue que comenzó eso, y comenzó con una desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál desobediencia fue? Posiblemente fue una infidelidad. Cuando Dios dice que no seas infiel, esa persona fue infiel y ahí comenzó. Y esa desobediencia a un mandato de Dios trajo como resultado el fracaso. Mira en la parte económica y te vas a dar cuenta dónde comenzó el fracaso, porque muchas personas no pueden salir adelante y se dan cuenta que hay una desobediencia a la palabra de Dios. Hoy vemos empresas, vemos hijos, vemos ministerios, cosas grandes que seguramente entre los planes de Dios quería hacer, pero fueron abortados, pero no hubo resultados, pero quedaron truncados. Simplemente ¿por qué? Porque faltó obediencia. Nosotros como padres, que aquí hay un principio para nosotros también, nosotros somos el instrumento de Dios. Por favor, yo quiero que entiendas esto. Si tú tienes la fortuna de tener hijos, tú debes entender como padre o como madre que tú eres un instrumento de Dios. Que a partir de nosotros hay una responsabilidad. Si nosotros deseamos que nuestros hijos sean bendecidos, una de las cosas importantes que debemos tener nosotros como característica, como cualidad, como hábito, es la obediencia. Porque si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a traer bendición para nosotros y bendición para los otros, es decir, para nuestros hijos. Y para eso, para que tú puedas y yo podamos ver esa bendición, necesitamos ser obedientes. Y ellos, escúchenme, ellos tienen que ver en nosotros que nosotros somos obedientes a Dios, para que ellos nos modelen, para que ellos nos copien y para que esa cadena siga avanzando, mis amados. Porque nosotros podemos decir muchísimas cosas a nuestros hijos, le podemos dar unos hermosos sermones y podemos hablarles duro a nuestros hijos y castigar a nuestros hijos y amenazar a nuestros hijos. Y muchas cosas podemos hacer nosotros. Pero si nuestros hijos no ven obediencia, mis amados, tenlo por seguro que no va a haber cambio en ellos. Por eso es que es muy importante, escúchame en esto, enseña a tu hijo, enseña a tu hija a obedecer. Porque si lo hace contigo, si él te obedece a ti, si lo hace contigo, que eres un ser humano imperfecto, ¿verdad? Porque los que estamos aquí somos imperfectos.
Pero si ellos aprenden a obedecerte a ti, ellos que te ven día a día, cuando tengan que creerle a Dios no les va a costar porque están acostumbrados a obedecer. Pero tenlo por seguro que si tu hijo o tu hija no te obedece, le es muy difícil que él mañana pueda obedecer a Dios. Si no obedece a aquella persona que está viendo todos los días, le va a costar muchísimo más obedecer a Dios que no lo ve, pero que por fe tiene que creer en él. Pero si no ha aprendido a obedecer, porque esto es un hábito, si no ha aprendido a obedecer su hijo, tenlo por seguro que te va a costar mucho para que ese hijo le obedezca a Dios. Por eso, una de las cosas que tenemos que pedirle mucho, mucho a Dios es que nos ayude en lo que tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Si ellos ven esa obediencia en ti, tenlo por seguro que les será más fácil obedecer a Dios. Porque Dios espera 3 cosas de nosotros. Y tú tienes que comenzar a vivirlas, aplicarlas en tu vida y tienes que irlas enseñando a tus hijos. ¿Qué espera Dios? ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, que lo escuchemos. Que lo escuchemos. Número 2, que confiemos en Él. Y número 3, que lo obedezcamos. Quiero repetirlas. Que lo escuchemos, que confiemos en Él y que lo obedezcamos. Esos 3 hábitos tienes que tenerlos en tu vida. Aprender a escuchar a Dios, aprender a confiar en Él y aprender a obedecerlo. Si ustedes miran con el mensaje que el Señor nos dio, el mensaje dominical, fueron 3 cosas que Isaac tuvo en cuenta. Que supo escuchar a Dios, no te vayas para Egipto. Que supo confiar en Dios, está bien Dios, me voy a quedar acá. Quédate en la tierra que yo te mostraré. Perfecto, voy a confiar en ti, Señor. Voy a obedecer. Y ahí vino la bendición para Isaac. Los años más fantásticos que uno encuentra de una persona aquí en la Biblia registrado, lo encontramos en la vida de Isaac. Años maravillosos después de que le obedeció a Dios y caminó en obediencia. ¿Tú quieres ver esos años maravillosos? Ayer hablamos de ese Dios extraordinario, que tiene cosas extraordinarias para nuestra vida, que quiere sacarnos del común y quiere mostrar, evidenciar en esta tierra verdaderamente que hay un pueblo que le quiere, que le obedece, un pueblo que confía en Él, un pueblo que le escucha, un pueblo que camina tomado de la mano de Él. Y tenlo por seguro, y no sé si tú lo quieras creer, pero yo quiero creer, porque Dios lo ha dicho y Dios no va a decir esto por decirlo. Si lo está diciendo en esta hora, hoy, un día, seguramente esta puede ser una palabra rema para ti. Comienza a caminar en esta palabra, escuchar la palabra de Dios, confiar en esa palabra. Yo sé que cuando nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada. Escúcheme, transformada para bendición, y no solamente de nosotros, sino que nos convertiremos en personas que vamos a bendecir a otras personas. ¿Tú quieres ser ese instrumento de bendición? Bueno, ahora, aquí quiero dejarles algo claro, porque es que obedecer no es fácil. ¿Cuántos saben que obedecer no es fácil? A veces cuesta obedecer, no es fácil, al principio, después nos acostumbramos a eso. Pero escúcheme como una verdad que tú la sabes, y es que lo bueno no siempre es agradable. Escuchen esto, lo bueno, diga conmigo, lo bueno no siempre es agradable, pero lo agradable no siempre es bueno. ¿Sí? ¿La captaron? Quiero repetirla. Lo bueno no siempre es agradable, pero lo agradable no siempre es bueno. Y esto es bien importante, se lo quiero poner como un ejemplo. Si tú tienes una infección en un dedo y se te infectó el dedo, de pronto ahí te salió algo en el dedo y comenzó a infectarse, no sé si a alguien le ha pasado, se pone rojito y de pronto le comienza a doler y sabes que tienes como un pus ahí y realmente se te infectó ese dedo. Dice, no, ya no soporto más este dedo en la mano o en un pie, se te infectó ese dedo. Entonces tú vas al médico y el médico dice, sí, este es un problema, tiene una infección y como es una infección, tengo que formularle un antibiótico. Pero para que el antibiótico sea más efectivo, tengo que inyectarlo. ¿Por qué? Porque entonces va a ser mucho más efectivo. Y al colocar la inyección duele. ¿Es así o no? Duele. Algunos le tienen pavor, le tienen pánico a la inyección. Duele, pero es necesario. Aunque duela, es necesario. Recuerde, no todo lo bueno es agradable. Pero siempre algo que es agradable puede doler. Y a ti te duele en el momento de inyección y dices, bueno, cierra los ojos y colóqueme la inyección. Y te dolió. Pero después dices, bueno, pero ya estoy viendo resultados. No fue agradable, pero fue bueno. Tal vez no te gustó, no querías, pasaste por eso, pero fue bueno a la postre. Así son las cosas con Dios. Si tú lo miras cuando tú disciplinas a un hijo y saca la chancleta o toma las correas y todo ese tiempo, pues obviamente eso no es agradable ni para el hijo ni para uno tener que castigarlo. Pero ¿cuántos saben que eso es bueno? Es bueno.
A veces yo tengo que castigar a mi hijo o nieto y lo castigo y al ratico el niño se acerca y dice, papi, te amo. Entonces ahí yo aprovecho, hablo con el niño. Castigarlo con amor, mis amados, para corregirlo. Eso le hace bien a ellos, porque usted sabe que el padre que no disciplina es un padre que no demuestra amor hacia sus hijos. En la medida que nosotros tenemos esos lazos de amor sólidos con nuestros hijos, eso nos va a ayudar mucho para demostrar verdaderamente ese afecto que tenemos hacia ellos. Y los disciplinamos con amor, decimos, hijo, te castigo por esto, esto y esto y esto, te tengo que disciplinar por esto, esto y esto, porque yo quiero que tú seas un hombre de bien, porque yo quiero que tú camines verdaderamente como un hijo de Dios. Y esto que estás haciendo no es correcto ante los ojos de Dios. Escúcheme que también muchas veces nosotros no obedecemos a Dios porque los lazos de amor, de apego con Dios no están tan fuertes. Entonces, como los lazos de amor no están tan fuertes, tú no obedeces a Dios. Y cuando no obedeces a Dios, no es agradable. A veces cuando tú te acercas a Dios y Dios te dice, hijo, hija, tienes que hacer esto y esto y esto, tal vez al principio para ti no sea agradable. Pero tú dices, yo amo tanto a Dios, verdaderamente lo amo tanto con todo mi corazón, que le quiero agradar con mi vida. Y hay cosas que tal vez Dios te pida que tengas que dejar y que te duelen, pero te van a hacer bien. Te van a hacer bien, mis amados. Y Dios, una de las demostraciones de la fe, dijimos al principio, es la obediencia. Si tú verdaderamente dices que amas a Dios, que dependes de Dios, que verdaderamente tú vives para Dios, pues la mejor manera de mostrar es a través de la obediencia. La obediencia nos ayuda, mis amados, a evidenciar en nuestras vidas que verdaderamente nosotros tenemos un apego con Dios. Y como lo amamos tanto, no nos importa lo que digan los demás, simplemente le queremos obedecer a Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor en esta hora. Y vamos a decirle, Señor, gracias, porque tú estás hablando a nuestra vida en este tiempo. Y estás tocando esta área que seguramente es una área neurálgica en nosotros. Es una área que es muy importante y que tenemos que desarrollar. Por eso, Señor, en esta hora, yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Que ahí donde mis hermanos están, Señor, aquellos que han captado la esencia de este mensaje, Señor, puedan ver realizado estas promesas en su vida. Que estas promesas se hagan una realidad en su vida para aquellos que le creen. Posiblemente alguno pasó y está aquí simplemente porque es un hábito, es una costumbre, y dice, qué bueno, si es una palabra bonita, pero no quiere caminar en obediencia, pues indudablemente será parte de un conocimiento más que adquiere. Pero seguramente hay alguien, Señor, allá donde están. Hay alguien que al escuchar esta palabra hizo sentido en su vida. Y entonces dice, ¿sabe que sí? Yo ya no quiero buscar otra alternativa, no quiero buscar un plan B. Me quiero ir por el plan A, que se llama la obediencia a Dios. Porque cuando tú caminas en el plan A, no necesitas ningún otro plan, ni B, ni C, ni D, sino que simplemente tú decides caminar en el plan de Dios, que se llama la obediencia, y estas promesas se hacen una realidad en nuestra vida. Son las cosas por las cuales la gente lucha en sus fuerzas durante toda la vida, para tratar de adquirir esas cosas que Dios dice que nos van a alcanzar a nosotros, que Él es el que nos las va a dar cuando nosotros caminamos en obediencia. Dar ese paso es uno de los pasos más decisivos en tu vida y en mi vida. El paso para decidirse obedecerle a Dios como Él dice. Pero cuando tú ves eso, tú vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Las cosas de Dios no son cosas en el sentido de lo visible, sino que son cosas en lo espiritual. Las bendiciones que Dios promete se ganan en el campo de lo espiritual. Ahí en ese terreno de la obediencia es cuando en ese mismo terreno que Dios te ha dicho que entres y que tomes posesión, que ya te lo ha dado, es donde vas a comenzar a cosechar las cosas más grandes para tu vida y vas a ver los frutos más grandes que ni siquiera te has imaginado. Y no hagas reparo en lo que tiene que ver si tienes o no tienes recursos hoy en día, si tienes o no tienes preparación, si tienes años o no tienes años, eso no te preocupes. Decídete, como muchos hombres de Dios que están registrados en la Biblia, que independiente de la edad que tuvieron, decidieron obedecerle a Dios y los años finales de su vida
el término de su vida en esta tierra fueron tiempos de bendición para ellos y para sus descendencias. Recuerde que sobre nuestros hombros está la responsabilidad por nuestros hijos, nuestros nietos y todas nuestras descendencias. En la medida que nosotros obedezcamos, vamos a traer la bendición de Dios para nuestras vidas, porque la obediencia trae la bendición. Que esta palabra haya tocado tu vida, tu corazón, y que fruto de la obediencia a esta palabra, tú puedas ver una vida transformada para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén.